Y bueno, en nuestro segmento de explicar cómo viene la materia, nosotros dividimos, si bien es medio obvio porque tenemos 3 parcialitos, nosotros dividimos en tercios la materia, pero incluso cuando tenemos más parcialitos, también dividíamos en tercios la materia. La primera parte que sería, bueno, obviamente tema de división y conquista, complejidad y los primeros TDAs en una parte, y después vienen estos segundos TDAs con los que vamos a empezar hoy, o sea, vamos a empezar hoy con uno. Ordenamientos es la parte que a veces ha lindado en la primera parte o en la segunda según nuestra conveniencia, no ninguna otra razón más. Entonces, vamos a empezar con el TDA diccionario, que algunos lo deben conocer de algoritmos 1, ¿sí? Quienes hayan cursado con Python deben de conocerlo. Y vamos a ver justamente, bueno, cómo se implementa por debajo este bicho. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este TDA? Básicamente yo quiero asociar un valor a una clave. O sea, medio como un diccionario que nosotros buscamos, quiero buscar qué significa, pongámosle, una determinada palabra, lo que fuera. Quiero buscar la palabra casa y quiero que me diga la definición de la palabra casa. Bueno, esa es asociar a una clave, que sería la palabra en cuestión, un valor, que en este caso es la descripción, ¿sí? Eso es esencialmente. En algunos lenguajes, o en algunos libros, o en algunos, lo que fuera, en vez de diccionarios, se los llama mapas. Es exactamente lo mismo, porque ahí usan, en vez de usar el concepto como de una definición, lo que usan es el concepto de que te mapea una clave a un valor. ¿Sí? O sea, es eso. En cualquiera de los dos casos es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, tengo un nombre y lo asocio a fechas de cumpleaños. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi cumpleaños es el 19 de noviembre, el de Ezequiel es el 31 de marzo. Bueno, el Has no la conocen, pero no importa, será el 7 de julio. Y así. ¿Sí? También puedo hacer un diccionario de recetas a una lista de ingredientes. ¿Sí? Fíjense que, o sea, acá, bueno, estoy usando, no sé, nombre, y acá puede ser el nombre de una receta, o puede ser cualquier cosa, ¿sí? La clave vamos a ir viendo qué puede ser, ¿sí? Pero la lista de ingredientes, o sea, acá eran fechas de cumpleaños, y acá ahora es una lista que adentro tiene cadenas, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una milanesa, que va a tener sus ingredientes, un pollito al horno con papas, que tiene sus ingredientes. También podría ser una receta que además que explique cómo se hace, pero no, esto es como los videos que uno puede encontrar en internet, que te dice, estos son los ingredientes, y mezclándolos, ya está, listo, salen. Y poniéndolos al horno, sin decirte la temperatura. Es exactamente igual a los programas de cocina que de la nada flashean, que es como Art Attack, que te dicen, con los elementos que uno tiene en su casa. Bueno, un rayo láser, y así. Entonces, ¿cuáles son las primitivas principales? No es que van a ser las únicas, pero estas van a ser las primitivas que definen la existencia de un TDA diccionario. Pues todas las otras cosas son aditivas y es como, bueno, todo lo demás que venga, buenísimo. Pero esto es lo importante y no puede nunca faltar en un diccionario o mapa, como sea que se llame. ¿Sí? Por un lado, obviamente quiero poder guardar una clave con el valor que corresponda. Quiero poder borrar una clave del diccionario. Quiero ver si una clave está en el diccionario y quiero obtener un valor asociado a una clave. ¿Sí? Estas son las 4. Hasta acá estamos bien, se entiende qué es lo que quiere hacer este TDA, no importa cómo. Pero ahora estamos del lado de Bárbara, 100%. Estamos definiendo qué es lo que queremos que haga. Y después vamos a estar del lado de Alan diciendo, bueno, ahora qué carajo hacemos con lo que Bárbara nos pidió, por más que Bárbara hacemos nosotros. Es como una materia donde tenemos este tema de partirnos al medio de la cabeza y decir, bueno, ¿qué es lo que quería esta persona? Que en realidad soy yo misma, pero no importa. ¿Sí? Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor avise, pero espero que el concepto se entienda qué es lo que quiere lograr. Después hay otro TDA que no lo vamos a explicar porque esencialmente es la misma implementación por debajo, al final del día, e incluso podríamos usar un diccionario para implementarlo, que es el TDA conjunto. TDA conjunto va a tener, para guardar, no va a tener un dato asociado. Voy a poder guardar, ni siquiera se llamarían claves. Lo que vamos a tener es guardar directamente elementos. Entonces yo voy a poder guardar un elemento, borrarlo, ver si está en el conjunto, y después operaciones como unión, intersección, diferencia, etc. ¿Sí? Esas son cosas. Incluso por ejemplo, el set de Python es este TDA conjunto. Y podemos hacer todas las operaciones que nos parezcan. ¿Sí? Obviamente no vamos a obtener un valor porque no existe. ¿Sí? Diferencia simétrica, o sea, diferencia A menos B es el conjunto A le sacó el conjunto B.
A menos B es básicamente la unión de las dos diferencias. O sea, A menos B, unión B menos A. Por favor, la teoría de conjuntos. Sí, Santiago. Se me cortó el audio justo este. ¿Por qué obtener el valor asociado no se puede? Porque no hay valores en un conjunto. Es un Ah, conjunto. Solamente tengo elementos. ¿Sí? No nos vamos a poner demasiado en detalle con este porque es literalmente, a nivel de implementación va a ser exactamente lo mismo. La diferencia es que no hay valores y las primitivas obviamente van a haber algunas diferencias. No es algo que implementemos, pero sepan que existe y eso es algo que vamos a usar eventualmente más adelante. E incluso, de vuelta, como dije, se puede implementar un TDA conjunto con un TDA diccionario por dentro. O sea, ahí usaría el TDA diccionario que ya implementé, ¿sí? Siendo Bárbara del TDA diccionario y Alan del TDA conjunto, que eso es algo completamente válido. Simplemente como valores guardo cualquier cosa, no sé, hago que sea un diccionario de las mismas claves, pero con valores, no sé, int y guardo ceros y a la mierda. ¿Sí? Y nada más. Entonces, ¿cómo implementaríamos el diccionario de vuelta? Diccionario, donde en realidad nos vamos a centrar mucho en la parte de las claves, pero consideremos que los valores existen. ¿Cómo podemos implementarlo? Con lo que sabemos hasta ahora, no me vengan con cosas que puedan saber, con un diccionario de Python, no. Tampoco digan con el mapa de Go. O sea, Go tiene su propio mapa, no vamos a usar ese, por obviedad. ¿Sí? Con dos arreglos. ¿Y qué tendrían los dos arreglos? Sí, Santiago. onda, tenés en dos arreglos, uno que sea las claves, otro que sean los valores, Ujú. y no sé, adivinando así, asumiendo, puedes vincular las posiciones de cada arreglo como una clave y su... ¿Cómo usaríamos las claves de los arreglos claro, o sea, vos pones tu clave, esa Ujú. no sé, tenés un diccionario de recetas, ¿viste? Y pones un nombre, Sí, milanesa napolitana, y vos buscas en tu arreglo dónde está bien, milanesa napolitana, y agarras esa posición que te da posición 3. Y sí, después vas a tu arreglo, eso está en tu posición, en tu arreglo de clave, y después vas a tu posición de definiciones y buscas en la posición 3 y debería ser la definición de esa clave. completamente. Eso sería tranquilamente válido. Em, Acá, a ver, acá te voy a corregir nada más porque nos va a servir para más adelante. En vez de tener dos arreglos, podemos tener uno solo y que el arreglo no sea solamente de claves, sino que sea un arreglo de claves y valores, porque puedo yo tener adentro un arreglo de un struct que tenga clave y valor, tranquilamente. No hay nada que me lo limite. Solamente para simplificar. A nivel idea es exactamente lo mismo. Entonces yo busco, encuentro la clave y me quedo con el elemento. Esa es una opción tranquilamente válida. ¿Alguien tiene otra alternativa? Ahí veo que mencionaron también arreglo struct, qué sé yo. Un entero, un valor, no sé, es como un poco amplio. Es como que el struct que uso para el código counting para las cartas, eso podría ser. O sea, yo voy a tener un struct nada más que tenga la clave, que sea del tipo que fuera, no importa ahora, y del valor que sea también del tipo que fuera, y yo guardo las dos cositas, y ya está. Eso auxiliarmente, eso por dentro, eso del lado de Alan. Bárbara no sabe que esto existe. Estamos hablando del lado de la implementación, lo que me conviene. ¿Sí? Entonces, ¿a alguien se le ocurre otra alternativa a todo esto, usando algún otro TDA incluso? Listas, ok. Con listas podremos hacer exactamente lo mismo. La ventaja es que no tenemos que ocuparnos de la redimensión y nada, qué sé yo. ¿Sí? Arreglo de nodos es como lo peor de ambos mundos. Tenemos que tener nodos y al mismo tiempo tenemos una estructura fija. No podemos usar un arreglo de nodos. Ahí. Porque si tenemos arreglos, no nos conviene o sea, no podemos tener un arreglo de estructuras enlazadas. O sea, por lo menos así nomás. O sea, vamos a tener algo medio parecido, pero no creo que sea lo que estás pensando. Entonces, podemos tener una lista. Ok, ¿cuánto nos costaría en una lista encontrar nuestra clave? Supongamos que yo tengo ODN. ODN, ¿sí? Siendo n la cantidad de elementos que tenemos en... ¿Cuánto me cuesta guardar algo? ODN, ¿sí? Porque antes de guardarlo, algo que me obvié decirlo, lo obvié medio adrede para que surja, uno puede decir O1, no. ODN porque también lo tengo que buscar, porque yo no quiero que hayan repetidos. En el diccionario nunca abren el diccionario y ven dos veces la misma palabra. Pueden ver adentro de la misma palabra, ver un listado de definiciones porque puede tener acepciones, pero no van a tener tres veces la misma palabra.
¿sí? Bueno, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, lo que siempre se hace, nunca aparece 2 veces la misma clave en un diccionario, ¿sí? Entonces, tenemos que buscarla, porque si está, tenemos que tomar alguna decisión con respecto a lo que hacemos, que lo vamos a charlar en la práctica, es una cuestión de definiciones, que en general siempre es la misma. Pero no podemos obviar buscarla. Si no está, buenísimo, lo agregamos por N al final y ya está, ¿sí? Ok, buscarlo, agregarlo, borrarlo, por supuesto, me implica buscarlo, obtener el dato asociado me implica buscarlo, o sea, ya vemos algo de repetición, que esto va a pasar independientemente de la implementación al final del día. Esto ya suena a ojo con el código repetido, esto es una alarma que tiene que sonar, porque todas las primitivas principales hacen esa lógica de búsqueda, no importa cómo estén implementados por otras, esa lógica se tiene que hacer. Ok, es un problema, es ODN. Como querríamos más rápido. Ok, con la versión en arreglo, ¿sí? Tenemos un problema, que es buscar, sigue siendo lo mismo. No vemos ninguna diferencia, e incluso tenemos las redimensiones de por medio, y si quiero borrar tengo que achicar. Tengo que como meterle cosas, volverlo para atrás. Algo que podremos hacer para mejorarlo un poco es mantener ordenada la estructura. Como yo el ODN para buscar y ver si lo tengo, si hago algo, si el elemento ya está antes de guardarlo, me lo tengo que comer igual, puedo mantener el arreglo ordenado. Si mantengo ordenado, por lo menos las búsquedas son logarítmicas. Después insertar algo o borrar algo van a seguir siendo lineales, pero por lo menos mejoré la parte de la búsqueda, ¿sí? Entonces tenemos acá un problema, que es yo tengo que buscar y no puedo, o sea, ¿cuál es la gran ventaja del arreglo? Justamente, supónganse, ¿sí? Vamos a ir de a poco. Supónganse que yo tengo mi arreglo. Esta implementación se llama mapa de bits, es simplemente con lo que vamos a comenzar. A mí me importa el concepto más allá de la parte teórica. Supónganse que yo tengo un arreglo que me dice si un elemento está o no está, ¿sí? Mis claves van del 0 al 19, ¿sí? Entonces, acá yo directamente puedo usar un arreglo, ¿sí? Eso sería lo bueno, ¿sí? O sea, supónganse que esto indica, no sé, qué senador o senadora está presente en el recinto para saber si hay quórum o no, ¿sí? Para tratar el tema del día, lo que fuera. ¿Sí? Entonces, si yo quiero simplemente, no sé, por ejemplo, el senador 7 hace check-in. Entonces, simplemente vamos a la posición 7 y actualizamos. True. Después decimos, el senador 13 hace check-in, actualizamos. True. Consultar si está el senador 2 es simplemente venir a esta posición. ¿Sí? El senador 0 hace check-in, el senador 7 hace check-out, false. El ejemplo es medio tonto, pero lo que quiero ir es, si las claves fueran números y fueran del 0 a lo que fuere, n-1, la solución sería medio trivial, porque ya tenemos un arreglo que ya nos permite hacer eso. El arreglo nos permite acceder en tiempo constante. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de los arreglos. O sea, las estructuras enlazadas nos permiten meter cosas en el medio y que sea todo fácil. Eso es un problema de las estructuras en arreglos. Las estructuras en arreglos nos permiten indexar en tiempo constante, cosa que las estructuras enlazadas no nos permiten. ¿Sí? Es como son directamente las estructuras opuestas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? O sea, simplemente si las claves fueran números del 0 en adelante, esto sería tiempo constante. O sea, si nos limitáramos, dijéramos, a partir de mis claves son números y van del 0 en adelante. ¿Sí? Mi solución ideal es usar un arreglo. Incluso pasa que en materias más adelante tiene un exceso de uso de diccionarios para cosas que podrían usar arreglos. Y eso no está bueno en general. Más allá de que parezca que todo lo mismo no conviene. ¿Sí? Santiago. Pero ¿qué pasa si, no sé, querés buscar algo y no sabes la clave por número, pero lo sabes tipo... O sea, ¿cómo pongo una... Suponé que mis claves, yo lo que sea que estoy guardando, no importa ahora, pero suponete que solamente estoy guardando como claves números y van del 0 al... ¿sí? Claro, en este caso sería así ODN. Re sencillo. Recorres hasta la posición y ya está. No. Es O de 1. Claro, es más, O de 1 vas a la posición y ya está, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, ese es lo que quiero, a lo que apunto. Y nosotros el problema que tenemos es, ¿sí? O sea, si las claves fueran números, ¿sí? Es simplemente acceder y ya está. Pero las claves no son números. O sea, por lo menos no de forma genérica. Podemos tener algún caso en el que sí lo sean, ¿sí? Pero las claves no son números, o al menos no van a ser, incluso cuando sean números, no necesariamente son del 0 al n-1, digamos, n siendo la cantidad que quiero trabajar, ¿sí? No necesariamente son así. Entonces,
Perdón, esto me quedó mal. No es que vamos a trabajar con cadenas, me corrijo acá. Vamos a trabajar con casi cualquier cosa. Con cualquier cosa que sea comparable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea comparable? Cualquier cosa que yo puedo preguntar igual. ¿Sí? O sea, literalmente, no vamos a trabajar con any. O sea, yo tengo que poder hacer esto. O sea, igual. Tengo que poder comparar, esta clave es igual a lo que está guardado acá, tengo que poder hacer eso. Y para eso Go tiene una constraint que se llama comparable. Y nada más. Es lo único que permite hacer es comparar dos cosas. Casi cualquier cosa es comparable en Go. Esa es la verdad. La verdad no vi nada que no lo fuere. Por lo menos nada así simple. ¿Eso incluye structs? Estoy bastante seguro que sí. Por lo Una menos hasta ahora he consulta. trabajado con structs y no he tenido problemas. Sí, Nicolás. Yo cuando estábamos estudiando para el parcial, estaba probando justamente implementaciones de ordenamiento. Y lo que me pasaba era que me hablaba de que las cosas, hay elementos que son comparables y que no. Pero los comparables tampoco son, no se puede definir si son mayores o menores, ¿no? No, una cosa Ah, es que sea comparable. Para mí el nombre es una mierda, porque para mí si algo es menor a otra cosa, estoy comparando. Para mí es claro, por eso. un problema de Go. Pero ellos tienen ordenable o algo así, o sortable o algo así. Y ¿Sí? algo que tipo distinto. Sí, es otra. Y esas son, pero eso sí es mucho más limitante, porque solo permite números, permite cadenas y pocas cositas más. Ok. Entonces no vamos a trabajar con eso, ni siquiera en el próximo TDA que podría tener más sentido, no vamos a usar eso. Hay Eh, solamente comparables que son igual. sí, solamente en nuestra forma de después trabajar con cosas para hacer menor o igual, lo vamos a hacer de otra forma. ¿En qué sentido que es comparable? Si un string con un vector, por ejemplo, no, o sea, en ese caso no sería que un tipo sea comparable significa que yo puedo preguntar, ¿esta cosa es igual a esta otra cosa? Esas dos cosas tienen que ser comparables, o sea, tienen que implementar esa interfaz o esas condiciones en realidad. Y, por ejemplo, o sea, si vos decís un string es igual a un vector, y seguramente te va a volver false. Me encantaría que te vuelva false. Igualmente no vamos a llegar a que nos pase eso por una simple razón, y es que nosotros vamos a trabajar con generics también para ese tipo de cosas. ¿Sí? Acá para las claves no vamos a usar t-any, vamos a usar, yo le voy a poner k, comparable, k por key en inglés. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder comparar con igual. Acá, perdón que me quedo con cadenas, hoy estoy actualizando todas las diapositivas para asegurarme que quede todo y se me escapó esta. ¿Sí? O sea, antes trabajamos solamente con strings porque en C no teníamos formas de tener una forma genérica, salvo que pasáramos como 15 funciones por parámetro para hacer todo lo que necesitábamos hacer, y lo cual era una cagada. Ahora ya no sería necesario. Es muy usual, obviamente, usar mapas o diccionarios con cadenas como claves, pero no es algo que siempre en absoluto se haga. ¿Sí? No es lo que pasa absolutamente siempre. Es muy común usarlo con números, es muy común usarlo con cadenas. Yo ahora lo estoy usando con enumerados, que bueno, también siendo números, pero se puede definir un poquito más lindo. ¿Sí? En Go no podés codear el igual, mayor igual y todo eso. No podés codearlo. Por mala suerte no, intenté buscarlo. Me encantaría que en ese sentido fuera como en Python, o bueno, ahí dicen en C++, me encantaría, pero no. Por mala suerte no. Eso me parecería muy lindo, especialmente para el próximo TDA. No, para este no va a cambiar en nada que no lo tengamos. Para el próximo estaría buenísimo. Y para los dos próximos TDAs. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, nuestro problema es que nuestras claves además son genéricas. Pongámosle que fueran cadenas, por poner un ejemplo, pero son cadenas. Yo no puedo hacer arreglo de milanesa con papas, porque el arreglo me va a decir no. O sea, ni siquiera no compila. O sea, va a venir el compilador y me va a decir, mira, me encantaría que el arreglo tuviera el índice milanesa con papas, pero por mala suerte no te puedo ayudar con esto. ¿Sí? Entonces, nada, va a explotar. ¿Sí? Entonces, nuestra solución va a ser transformar las cadenas en números, ¿sí? ¿Cómo mierda vamos a trabajar las cadenas en números, no? Entonces, vamos a introducir, vamos a hablar de lo que se llaman tabla de hashing, ¿sí? Y para esto vamos a trabajar, básicamente una tabla de hash es un arreglo en el que las claves son pongámosle cualquier cosa, les hacemos una manipulación, que le vamos a llamar función de hashing. Esa función de hashing nos va a decir, esta clave va a este valor. Por ahora quedémonos con eso. ¿Sí? Entonces, algo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cómo es esa función que pasa de cadenas a
a otro tipo. O sea, ¿sí? Puede ser cadenas ven, acá sí lo actualicé. O sea, cadena o cualquier otro tipo a números, ¿sí? O qué sucede si dos elementos caen en la misma posición, o qué sucede si se nos llena la tabla. Bueno, esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Ok, polilla. Bien, esta vez lo timeé perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Existen estas cosas que se llaman funciones de hashing. Si alguien no conoce los memes de Jorge Piñatelo, recursos, tienen cosas más importantes que hacer en la vida. Entonces, vamos a tener algo que se llaman funciones hashing. Funciones hashing que son literalmente funciones que nos toman, que van del mundo de las claves al mundo de enteros, ¿sí? Entonces, tenemos, sí, o sea, bueno, me repetí lo que dice acá. Bueno, tomo una clave y lo transforma en un índice numérico que tiene que ser válido. Ahora vamos a ir paso por paso. Primero vamos a ver cómo transformamos una clave a un número y después vemos cómo hacemos para pasarlo a un índice válido, ¿no? Porque si te devuelvo 10 millones y es como, papi, mi arreglo tiene 1000 elementos, como... Sí, Santiago. No, claro, justo iba a mencionar eso, pero imagínate, haces una clave y te da como posición 1.500.000, tenés que hacer una slice, un array super largo. No, tranqui, tenemos una solución. Es muy fácil, esa es la verdad. Pero vamos de a poco, ¿sí? Parecido cuando transformás las cartas a índices, más o menos, porque eso era un mapeo en particular, esto va a ser un poco más general, porque ese era un mapeo de, yo te mapeo a mano cada numerito, cada letrita, qué sé yo. Esto va a ser más general porque o sea, hay funciones hashing que no son tan generales, y vamos a ver un poquito tal vez la que se viene, pero en general vamos a trabajar con funciones de hashing que agarran cualquier cosa y te lo transforman en un número y ya fue. No son específicas, ¿sí? Entonces, características que tiene que tener la función de hashing para ser una función de hashing que se precie. Punto número 1, tiene que distribuir uniformemente. ¿Vieron el mismo uniformemente que habíamos hablado antes? Bueno, esto es lo que tenemos que generar, ¿sí? El mismo uniforme de bucket sort. ¿Qué significa? Que si yo te meto casa, banana, elefante, morcilla, milanesa con papas, todo eso, y supónganse que tengo un dominio, supónganse de 0 a 1000, todos los elementos tienen que quedar, la probabilidad de que me caiga algo que me dé el índice 0 o el índice 999 o el índice 500 tiene que ser la misma, ¿sí? Eso básicamente. Porque, ¿cuál es el problema? Algo que no nos va a gustar es cuando dos elementos caen en la misma posición. Obviamente va a pasar, porque si tengo más de 500 posiciones, va a tener que pasar necesariamente, que es como es el teorema de la jaula de los pájaros o algo así. O sea, no nos va a quedar otra cosa. Pero, obviamente lo vamos a resolver, pero queremos tener que resolverlo lo menos posible. Y el hash va a funcionar cuanto menos de esos problemas hayan, mejor va a ser todo esto, ¿sí? Pero no me voy a hacer pelotudo cómo se resuelven porque depende de cómo lo implementemos. Punto número 1, distribuir uniformemente. Después, tiene que ser rápida. O sea, tiene que ser simplemente proporcional al largo de la clave. Que supongamos que las claves en general, independientemente de si son cadenas o si son estructuras o si son lo que fueren, que como sea que tenga que ser, bueno, que dependa del tamaño de la cadena y nada más, y que sea lineal en eso y nada más eso, ¿sí? Y queremos que, obviamente, yo no diría O de n, porque si no vamos a confundir el n de cuántos elementos tengo en el diccionario con el largo de esto. Vamos a suponer, que es una buena suposición, que las claves son de un tamaño pongámosle caracteres, pero esto podría ser cualquier cosa, podría ser que guardo frutas. Que bueno, el tamaño del struct de la fruta también es constante, ¿sí? No es que voy a tener que una fruta que en realidad esto depende de otra cosa, no sé qué. No va a pasar nada de eso, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, para una misma clave, siempre tiene que dar el mismo valor. Tiene que ser determinístico. O sea, no puede ser que guardo una banana y me dice, vas al índice 1, y después voy a una banana y me dice, vas al índice 10 millones. Como, bueno, no me estaría funcionando. Porque si yo quiero buscar algo y quiero indexar, si primero voy y guardo la banana en la posición 1 y después me dice, che, no, la banana está en la posición 10 millones, vas a ir a la posición 10 millones. No está la banana. Y vas a decir, no está. ¿Sí? Entonces, necesitamos que sea consistente esta función. Va a haber un momento en el que las cosas pueden cambiar de valores, pero va a ser por algo muy claro, ¿sí? Entonces, tener una buena función de hashing, o sea, que cumple bien todo esto, se asegura, y con una buena política de redimensión que vamos a discutir después, pero se asegura que el hash va a ser O de 1, o sea, tiempo constante en sus operaciones principales. Que eso es algo que quienes hayan cursado algoritmos 1 con Python les han dicho, el diccionario es muy rápido, ¿sí?
porque básicamente lo que hace es implementar por debajo lo que se llama una tabla de hash, ¿sí? Entonces todo es O de 1, todo tiempo constante. Como, ¿qué más querés? ¿Sí? Como buscar, vos pones, esto es un tema, porque en el TP1 que les vamos a presentar el día viernes, hay una cosa que se podría hacer con diccionarios, pero les vamos a decir, no lo hagan con diccionarios porque no tiene nada que ver con esta entrega, incluso. No lo hagan con diccionarios. Incluso les vamos a pedir que entren primero el TP1 antes que hagan el hash. Así que olvídense de eso, pero lo pueden hacer bastante rápido independientemente de eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo es que funciona cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de funciones de hashing. ¿Cómo podrían ser? Porque hasta ahora les dije qué características tienen que ser, pero no, bueno, cómo estarían codeadas. Yo les voy a mostrar un ejemplo con cadenas, ¿sí? Que en realidad yo les muestro ahora cadenas, pero tranquilamente podría ser cualquier otra cosa que sea un arreglo de enteros también, ¿sí? O sea, el código sería exactamente el mismo a nivel Go. Una cosa que yo les voy, que hay un pedazo de código que les vamos a dar ya y que lo pueden usar, va a estar en la consigna, o sea, ya está escrito, es que no es fácil, cuando tenemos cadenas, es fácil tener una función de hashing, ¿sí? El tema es que si quieren trabajar con distintos tipos de datos, es como hago para poder pensar todos de la misma forma. Entonces nosotros les vamos a dar un pedazo de función que ahora después les comento bien cómo es. Entonces, supónganse que esta clave es o un arreglo es un string y entonces es un arreglo de cadenas, o es un arreglo de enteros, no importa. Es un arreglo de numéricos, cosa que lo puedo sumar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una función de hashing que es muy mala, ¿sí? Que lo único que hace es sumar todos los caracteres. Supónganse, suma los ASCIIs, no importa. Suma lo que fuere, no importa. ¿Sí? Supónganse que es eso lo que hace. ¿Por qué digo que es mala? Porque no cumple la primera condición de que sea uniforme. ¿Por qué? Piensen que palabras más cortas van a caer todas muy juntas, palabras más largas van a caer también muy juntas en general. Si yo tengo, por ejemplo, anagramas, todos los anagramas van a caer en la misma posición. Toda palabra que sea un anagrama de otra, o frases, o lo que fuere, todos caen en el mismo lugar, ¿sí? Eso es un problema, ¿sí? O sea, no distribuye para nada bien. Ahí dice Alejo que tampoco va a ser consistente. ¿En qué sentido no es consistente? O sea, es determinística y es rápida, pero el problema es que no distribuye uniformemente. Entonces es una mala función de hashing. Ustedes usan esta y no les va a pasar las pruebas de volumen. Esa es la verdad. ¿Sí? O sea, es un problema. No es que no sea consistente, es consistente. O sea, siempre va a dar lo mismo, el mismo valor. El problema es que me lo va a hacer muy lento porque me va a generar eso de que muchos tengan el mismo valor. Que lo tenemos que resolver porque eso puede pasar de todas formas. Lo que nosotros queríamos es que pase lo menos posible. Entonces, esta es una primera función de hashing. El problema es que esta función de hashing me puede dar cualquier cosa también, porque no está atada. O sea, imagínense que mi arreglo que voy a usar al final, que va a ser mi tablita, va a tener elementos, no sé, voy a decir 1000, o sea, de 0 al 999, pero esta suma me puede dar muchísimo más grande. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? En realidad es con un truco bastante sencillo. Acá le paso el largo, ¿sí? No tengo por qué pasárselo a la función y que me lo haga esto acá, me lo puedo hacer afuera, pero prefiero mostrárselos acá, que es más fácil, ¿no? Es exactamente lo mismo si lo hago acá o afuera. Lo que voy a tener que hacer es a este número, a este resultado que me hace lo que hace en sí la función de hashing, le hago un módulo largo. ¿Sí? ¿Sí? Y con este módulo largo, a ver, si el largo es 1000, nunca, el módulo largo es el resto de la división entera. ¿Sí? El resto de la división entera, al dividir por el largo, nunca me va a dar mayor o igual que el largo, porque si no la división entera me daría más grande y bueno, así, por el absurdo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si yo me quedo con el resto de la división entera, en este caso mi ejemplo es 1000, nunca voy a tener un número más grande que 999. Nunca. Clave podría ser un string, un arreglo de enteros, o sea, cualquier cosa que yo le pueda, que el código este tenga sentido, ¿no? E incluso, al final del día no va a ser un string. Sí, perdón, no lo puse acá adrede porque no quería meter tipos acá. Inicialmente esto ni siquiera estaba escrito en Go. ¿Sí? Largo sí sería un int, eso me lo comí. Pero la clave no importa ahora. ¿Sí? No me quiero meter demasiado con temas de implementación porque para ya bastante van a tener práctica sobre esto. ¿Sí? Si clave es, no, puede ser un arreglo de ints. ¿Sí? Porque incluso al final del día van a terminar siendo con arreglo de bytes. Esa es la verdad. Eso es con lo que van a terminar trabajando. Van a hacer un procesamiento previo que nosotros le vamos a dar y después de ahí lo van a pasar va a quedar un arreglo de bytes y esta iteración es completamente válida. ¿Sí?
Si alguien quería preguntar algo. Perdón, ¿tiene alguna diferencia de complejidad este con el otro? No entendí, parecen casi iguales. No, o sea, la única, es el mismo código, pero lo único que hice fue agregarle esta operación para que me dé entre 0 y 999 en mi ejemplo. Bueno, claro, también. O sea, operatoriamente es lo mismo. O sea, lo único que hice fue le agregué esto último porque digo, no, esto me puede dar 10 millones. No, bueno, módulo largo nunca me va a dar más de 900. Pero ahora estás teniendo como un límite a tu diccionario, ¿o no? Es como Sí, solamente puedes crear un diccionario de esa longitud de 999. no, yo puedo tener más. El tema es que voy a tener que redimensionar, ¿eh? Estoy yendo a eso todavía. Pero sí, en algún momento, incluso ni siquiera no vamos a redimensionar cuando se nos llene. Vamos a tener que redimensionar incluso antes. Nada, ahora vamos a poco. Sí, entiendo. Perdón, ¿va entre 0 y 99 o 999? No. O sea, si largo es 1000, el resto Claro. de la visión entera, si yo hago 999 dividido 1000, el resto es 999. Por poner un ejemplo obvio. Está O perfecto. 1999. O sea que no vamos a trabajar como string como claves en la cursada, no. O sea, pueden usar strings al final del día, ¿sí? O sea, vamos a usar genéricos también para la clave. Genéricos que no sean cualquier cosa, sino cosas comparables, porque yo en algún momento voy a necesitar hacer el igual, ¿sí? Pero todo lo que hagamos, después las funciones de hashing van a trabajar con cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, idealmente, esto es una cuestión matemática, idealmente que el largo sea un número primo, pero no es algo con lo que nosotros, esto se los comento. En general, se trata que los diccionarios sean largos números primos, eso permite que la distribución sea mejor y más piola y ese tipo de cosas. Es teoría de números con las que no me quiero meter, sépanlo nada más. A ver, la realidad es que vamos a tomar una política de redimensión donde vamos a duplicar el tamaño, similar a lo que hemos hecho antes. Y si ya estás duplicando el tamaño, estás haciendo un por 2, ya el número no es primo, entonces no importa. ¿Sí? Pero bueno, se los comento para que sepan. Si alguien quiere ponerse a jugar con estas cosas, tener una tablita de números primos que quiere usar, bueno, buenísimo. Cada uno haga como quiera. Sí, Santiago. Y que C, poniendo ahí que sea int C, estamos convirtiendo C, que no sé, asumiendo que va a ser un string, por ejemplo, en un carácter, Sí, suponiendo que clave era una cadena, estos son Claro, los caracteres y lo transformo en numerito. Esto nada más para que les cierre a ustedes. o sea, lo convertís en un ASCII, por ejemplo, y te No puede sé, dar lo que sea que haga de un carácter. Claro, porque, o sea, si yo pongo, no sé, mi clave Santiago, Sí. me puede dar ya algo fuera de rango y yo voy a tener que redimensionar de una. No te va a dar fuera de rango, porque yo estoy haciendo módulo largo. Ponele, Santiago va a ser el ASCII de la S más el ASCII de. Ponele, digo, Claro. de lo que sea que haga, no sé. Ponete que lo hace. Hace el ASCII de la S más la de la A más N, T, I, A, G, O, etcétera. Hace todo eso. Y después, lo que sea que dé, hace módulo largo. Nunca se va a pasar. ¿Y cómo me aseguro de que si yo entro dos claves que son así viéndolo distinto, pero de casualidad dan una suma igual? No podés. Ah. Y tenemos que resolverlo. ¿Sí? O sea, es una pregunta completamente válida y es como, bueno, justamente por eso queremos que la función de hashing distribuya uniformemente para que esa situación suceda lo menos que se pueda. Va a suceder y lo tenemos que resolver. Ok. ¿Sí? Después, acá les paso otra función de hashing que es más o menos, que aparece en varios lugares, que es FNB hashing. Se escribo de la misma manera. Nada más lo pongo porque, no sé, para que sepan que hay otras funciones de hashing que hacen cosas raras con números así larguísimos. Hay otra que se llama Jenkins Hash, que acá directamente les digo, me cago en Go, la dejé esto no es esto no sé qué es, esto es un pseudo Python CGO que usé en algún momento. La realidad la regla es la siguiente: cuanto menos se entiende una función de hashing, es más probable que mejor ande. Si es como, creo que entiendo lo que hace, no, mala función de hashing. Por ejemplo, sumar todos los caracteres, reentiendo, malísima función de hashing. Esto hace operaciones de bits y mueve una cosa, un par de lugares para un lado, mueve las cosas para el otro, hace un XOR y multiplica por la no sé qué y qué sé yo y todas estas cosas. Bueno, todo eso, cuanto menos se entiende, mejor para la función de hashing. No porque lo esté oscureciendo, pero no sé, la verdad es que hay que alguien tal vez te tenga que poner a investigar probablemente teoría de números para justamente poder entender bien por qué carajo esto sí anda y tiene sentido. Y además, o sea, los shift esos son rápidos porque es una forma rápida de multiplicar. Por ejemplo, hacer shift 10 es hacer lo mismo que multiplicar por 2 a la 10. Esas son cosas que no importan ahora, lo van a ver en organización de computador o estructura de computador. Entonces,
Otro tipo de funciones de hashing son las funciones de hashing criptográficas que lo menciono nada más, no las vamos a usar en absoluto porque son más lentas, ¿sí? Que tienen algunas características. Esto lo menciono de vuelta porque es la primera materia donde vamos a ver cosas de funciones de hashing y esto es algo que van a, o tal vez ver más adelante en la carrera, ¿sí? La primera es que tiene que producir la menor cantidad de estas cosas, colisiones, ¿sí? Dos claves teniendo la misma clave. Olvídense que acá ya no vamos a aplicar este módulo largo, esto no va a existir en estas, porque no hay ninguna. La función de hashing no se usa solamente para la tablita, esto en este caso no hay ninguna tablita dando vueltas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que sea muy difícil que hayan dos claves diferentes que nos den la misma aplicación, el mismo resultado de aplicar la función de hashing. Eso por un lado. Después, si yo solamente tengo el resultado de la función de hashing, tiene que ser muy difícil obtener, muy difícil obtener cuánto vale x, ¿sí? Y un cambio mínimo en x tiene que generar un cambio rotundo en haber aplicado la función. ¿Por qué queremos esto? Porque imagínense que yo tengo la clave bancaria de alguien hasheada y empiezo a decir, no sé, bueno, a ver, voy a probar con hipopótamo y me da algo. Hipopótama, uy, me dio más parecido. Hipopótama mamá o algo así, y empiezo a jugar así, a modificarlo hasta que me vaya llegando, obviamente sería recontra hackeable. Entonces el chiste es, cambio hipopótamo por hipopótama y me da cualquier otra cosa. Entonces no sirve nada, no se puede atacar de esa forma la clave, ¿sí? Esa es la idea de las funciones criptográficas, ¿sí? Ejemplos son MD5 que ya hoy en día están en desuso porque se le encontraron varias falencias. SHA-256, esta no me acuerdo la verdad, creo que todavía está bien, pero bueno, es como las funciones de hashing criptográficas empiezan a quedar desacreditadas en general a medida que se le van encontrando falencias o lo que fuere, ¿sí? Para que sepan, uno en general en una base de datos no guarda la contraseña de un usuario, lo que hace es guardar el resultado de haberle aplicado la función de hashing criptográfica a esa clave. Entonces, después, cuando viene un usuario y dice, este es mi usuario y esta es mi contraseña, lo que hace es decir, ok, este usuario lo tengo en la base de datos, hasheo, le aplico la función de hashing criptográfica a la clave que me dijo que es la suya y chequeo si la función de hashing me dio lo mismo que lo que tengo guardado, ¿sí? Como es muy improbable, por esta primera condición, que justo le haya pegado y haya tirado la otra clave que da igual, o alguna otra clave que da igual, seguramente me dijo la clave correcta, ¿sí? Al mismo tiempo, nadie que tenga estos valores me va a poder conseguir las claves, ¿sí? Por estas dos condiciones. Entonces, yendo de vuelta a lo que sí nos compete, que es, bueno, ¿cómo se puede hashear algo? Por esta razón, en una criptográfica debería ser extremadamente difícil. En una como la nuestra, debe haber gente super crack que lo logra. En general uno no deshashea lo que, o sea, si sabes cuál es la función de hashing, tal vez podés, pero en general no. En general no podés darlo vuelta. Pero lo que podés hacer es empezar a pegarle con claves de tal manera que empieces a acercarte al mismo resultado. Por ejemplo, claramente la función de hashing que lo que hace es sumar todos los caracteres, por favor no usen esa función. No les van a dar, pero no la usen, van a perder un montón de tiempo, muy literal. La función esa que suma todos los caracteres no cumple esta propiedad, porque yo cambio una A por una O nada más y no me cambia rotundamente la salida. Entonces yo puedo ir empezando a pegarle y encontrar cuál es la clave. Tal vez no le pegué a la clave exactamente, clavé a una que justo daba lo mismo, pero bueno, a fines prácticos es lo mismo. Por lo menos a los fines prácticos. Nosotros no vamos a guardar claves hasheadas ni nada por el estilo. Les estoy contando para qué se usa esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para implementar mi función de hashing? Porque ustedes van a tener que implementar una tabla de hash. Ustedes, o sea, me refiero a ustedes con vuestros compañeros, respectivos compañeros, van a tener que implementar un hash. Y de hash hay que meter una función de hashing. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo hago? ¿Sí? La respuesta es Google. O sea, esto es algo que esperamos que se pongan a buscar en internet, pueden buscar en libros, pueden buscar lo que fuere, y está todo bien. Hago una función de hashing que funcione, ¿sí? Van a tener que probablemente adaptarla a como necesitamos que funcione, pero nada más eso, ¿sí? Entonces, lisa y llanamente simplemente googlearlo y ya está. También puede suceder que alguien diga, che, voy a hacer mi propia función de hashing, a lo cual yo les digo, hagan lo que les parezca, ¿sí? Lo único que sí tengan cuidado, porque, que no sea al azar, ¿eh? Profe, Sí, a ver, tratar esto con caos es mucho. no sé qué significa con caos.
Pero O sea, por ejemplo, está esto de los sistemas dinámicos no es lineares. extremadamente mucho más grande que lo que tenemos que hacer, además de que va a ser Ok. muchísimo más lento, ¿no? Y además es Ok. muchísimo más, o sea, tendríamos que empezar a hablar de sistemas distribuidos, que son los sistemas caóticos, y necesitamos hashes para eso. Empecemos por ahí. Ah, bien, ok, bien. No. Quería Em, entender la dimensión de... no vamos a tener, no vamos a minar criptos acá ni nada por el estilo, quédense tranquilos. O sea, si quieren hacerlo, háganlo, pero no tiene nada que ver con la materia. Perfecto. Entonces, el problema que mencionamos antes es, ok, buenísimo, todo muy lindo con mi vectorcito que guarda claves, valores, toda esa porquería, y que tengo una función que me agarra a la milanesa con papas fritas y me vuelve un 3. La milanesa con papas fritas igual es siempre un 10, pero hagamos de cuenta que el índice es 3, ¿sí? Ahora, el problema es lo que dijo Santiago antes, es, che, y si pollito con papas también me cae también ahí, ¿qué hacemos? Como Alan le dice a Bárbara, no puedo guardarte pollito con papas porque milanesa con papas justo está también en el mismo lugar. Bárbara le va a decir, mira, hagamos de cuenta que no te escuché, porque si te escuché te tengo que echar. ¿Cómo vas a decir que no me puedes guardar dos cosas? Te pedí que me guardes milanesa con papas y pollito con papas, las dos cosas con papas, y me decís que no me puedes guardar dos cosas. Sos un inútil. Entonces, como Alan quiere mantener su trabajo, vamos a aprender cómo resolver esto que se llaman colisiones, cuando dos claves diferentes caen en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos políticas. La clase que viene vamos a charlar un poquito más de otras, que son variaciones de la primera, que son el hash cerrado y el hash abierto. Tabla de hash cerrado, tabla de hash abierto. ¿Sí? Hash, o sea, todo esto es del lado de Alan. Bárbara ve el TDA diccionario y trabaja con eso. Estos son implementaciones. ¿Sí? Tenemos hash, y ustedes van a elegir cuál de estas dos implementaciones van a hacer ustedes directamente. Fíjense hasta qué punto hablamos del tema de a Bárbara no le importa, que ahora les vamos a dar realmente, ustedes van a elegir cuál de las dos implementaciones quieren hacer, y obviamente todo tiene que funcionar. ¿Sí? O sea, son implementaciones muy diferentes. ¿Sí? Entonces, tenemos el hash, ahí dicen que Alan sufre mucho bullying en el espacio de trabajo. Puede ser, pero vamos a tener momentos, o sea, recuerden cada vez que ahora están trabajando con el tema del iterador externo, de la lista y qué sé yo, cada vez que pasa una cagada, de que hacen una prueba que, por ejemplo, modifican la lista que están iterando con primitivas de lista, le vamos a decir que ahí Bárbara es la que tiene que buscar laburo. En general, como estamos mucho más del lado de Alan, es más fácil bardearlo a Alan, pero Bárbara también es bardeable en su labor de Bárbara. Incluso cuando nosotros seamos Bárbara, por ejemplo, para el hash abierto vamos a hacer Bárbara de alguien. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por hash cerrado, nada más porque así tengo las diapos. A veces les pregunto a ustedes qué es lo que prefieren, pero las diapos ya me lo dictan. Donde lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar una función de dispersión. Esto voy a entrar más en detalle en la clase que viene, no importa. Y vamos a definir una nueva posición. O sea, vamos a simplemente mover de lugar. Y en un hash abierto vamos a tener guardada una lista en cada posición. Vamos a ir de a poquito. Hash cerrado. Yo tengo mi tablita. ¿Sí? Supongamos que yo tengo mi tablita de 10 elementos. Tengo 10 posiciones. ¿Sí? Tengo solamente 10 posiciones y vamos a trabajar con esto. Obviamente mis índices van del 0 al 9. Yo acá a la derecha les puse, mis claves van a ser Jorge, Nacho, Lauti, S, Has y Fiona. ¿Sí? Y te puse ya el resultado de haber aplicado la función de hashing. Nada más para que ya lo tengamos y no tenga que... Entonces, yo voy a guardar cada una de estas claves, o por lo menos vamos a empezar a hacer cosas con esto. ¿Sí? Yo guardo primero a Jorge. Voy a la posición 3, que no hay nada acá. O sea, hay algo, pero vamos a definir algún mecanismo para darnos cuenta, che, este lugar está vacío y lo podemos ocupar. Buenísimo. Entonces, guardamos a Jorge. Ahora hacemos lo mismo con Nacho. ¿Sí? Entonces, viene Nacho, la posición 5 está vacía. Vamos a ir con Lauti, que también da la posición 3. Y acá sucede una colisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A Lauti lo vamos a poner en la siguiente posición vacía. ¿Sí? Entonces va a venir y lo va a guardar en la posición 4. ¿Sí? Y nada más. Si yo ahora busco a Lauti, lo que voy a hacer es, aplico la función de hashing. O sea, supongamos que yo pregunto primero, ¿dónde está Nacho? Aplico la función de
de hashing a Nacho, me da 5, voy a la posición 5, Nacho está acá, igual. La clave es esta. Sí, bueno, sí está. Listo, buenísimo. Ahora pregunto, ¿está Lauti? Aplico la función de hashing, me da 3, voy a la posición 3. Y alguien podría decir, momento, acá no está Lauti, pero hay alguien más. Entonces Lauti podría estar más abajo porque justamente, a ver, es el mismo Alan el que desarrolló el guardar con el buscar, así que claramente sabe cómo funcionó su propia lógica. Entonces, Alan sabe que, ok, la posición 3 está ocupada por Jorge. Eso significa que cuando guardé a Lauti, tal vez ya estaba ocupada por Jorge y entonces lo tuve que mandar más abajo. Entonces, lo que voy a hacer es buscar a Jorge más abajo, perdón, a Lauti más abajo. Entonces voy a la posición 4 y lo encontramos. Si no estuviera en la posición 4, pongámosle que, no sé, que en vez de buscarlo a Lauti, lo busqué, no sé, busqué a... ¿Quién fue la última persona? Lo busco a Tayel. Y Tayel da en la posición 3 también. ¿Sí? Ahora respondo la pregunta. Y aplico la función de hashing a la clave Tayel y me da 3. Y obviamente no estaría haciendo una muy buena función de hashing, pero olvidémonos de ese detalle. Lo buscamos, no está. Lo buscamos, no está. Lo buscamos, no está. Lo buscamos acá y como esta posición está vacía, significa que Tayel no puede haber estado, porque si hubiese estado, estaría acá. No estaría acá no habría un lugar vacío. ¿Sí? Y es muy necesario que yo acá pueda parar de buscar, porque si no, siempre que busque voy a tener que buscar a toda la tabla, y eso no está bueno, porque sería ODN, cada vez que busque algo que no está. Entonces, acá paro. En cuanto encuentro una posición vacía, significa que ya no está. ¿Sí? Entonces, Tayel pregunta, ¿en esos casos no debería devolver lo que guardaste? Digamos, acá solamente estoy preguntando si está. ¿Sí? O sea, este sería el pertenece. El obtener lo busca y me devuelve el dato. ¿Sí? La diferencia es que el obtener, si la clave no está, tira panic, básicamente. Y el pertenece me dice, ¿está o no está? Sí, Nicolás. Con el ejemplo que diste hace un ratito de que te encontraste un lugar vacío y parás directamente, en el caso en que no estuviera Lauti y buscas a Lauti y Lauti no está, te vas a encontrar el primer lugar vacío entre Jorge y Nacho, o sea... Claro, si yo lo buscara ahora, ¿sí? Supongamos que yo lo buscaba a Lauti ahora, que está en este estado, antes de que yo lo guardara. Yo lo que voy a hacer es, voy a la posición 3, porque es lo que me dice la función de hashing, lo veo a Jorge, voy a la siguiente posición, como está vacía, significa que Lauti no puede estar. Porque si a Lauti lo hubiese guardado, tendría que estar acá, por cómo es la lógica del guardar. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, es medio... Podemos ir por la formalidad de lo absurdo, porque es literalmente es por el absurdo. Ahí Marcelo hace una muy buena pregunta, y es, ¿qué pasa si borro a Jorge? Ahora vamos. Entonces, hay que tener una función de hashing para que... O sea, sí, la función de hashing tiene que ser buena. Si no, todo esto va a andar muy lento. Sí, Santiago. La búsqueda, imagínate si yo tengo así, estoy llenando en mi diccionario y tengo muchos valores que tienen claves repetidas, así todos sean 3. Cuando la quiero buscar, claro, cuando la quiero buscar, ya sería ODN eso, ¿no? Porque estás recorriendo uno por uno. Sí, va a terminar pasando eso. Si tu función de hashing es mala, suponete la peor función de hashing, devuelve 0, siempre 0. Y voy a ir guardando acá, o sea, acá, y todo va a ser ODN, porque buscar va a ser ODN. La parte de la búsqueda, que es lo que todas las primitivas tienen que hacer, porque para guardar, para buscar obviamente, para darnos el elemento, el dato, y para borrar, para todo tenemos que buscarlo. ¿Sí? Porque si yo ahora quiero guardar de vuelta el Lauti, no lo voy a volver a guardar. Y entonces mi método básicamente, si yo tengo posición 3, que está vacío en ese momento, lo meto en 3. Si no, tengo que recorrer hasta encontrar un vacío. Sí. O hasta encontrarme la clave. No, o hasta encontrar la clave que estaba buscando. No, digo para posicionar, no para buscar, para poner pero una... si yo quiero guardar algo y como no quiero repetir, o si yo ahora te digo, también, claro, Lauti, tengo que... Es literalmente la lógica de la búsqueda, la voy a terminar aplicando siempre, ¿sí? ¿Todas las claves tienen que ser únicas, sí o sí? ¿Cómo? ¿Todas las claves tienen que ser únicas, sí o sí? Sí. Las claves tienen que ser únicas, porque si no, te digo, che, dame el dato de Jorge. Bueno, ¿cuál de todos? Porque acá tengo como 5. ¿Cuál te gusta más? Te vuelvo todos. O sea, obviamente puedes tener una lógica que sea hacerte tu TDA multidiccionario que permita varias claves, que internamente vos lo que vas a hacer es tener un diccionario que como dato tenga una lista de cosas. Pero vos podés tener eso, pero eso es ya es otro nivel que lo puedes hacer tranquilamente, pero es otro TDA aparte que usaría con una lógica, ¿sí? Es algo que tranquilamente se puede hacer. Incluso
es algo que hemos tomado en algún parcelito, implementame esto, y es usar el diccionario y usar la lista, básicamente. Claro. Entonces, vamos a seguir guardando cosas, ¿sí? Supongo que guardo a S, me va a pasar que me va a dar colisión acá, me va a dar colisión acá. Vamos a la siguiente, y lo guardamos acá, ¿sí? Si yo ahora guardo a Has, me da acá. Y este caso lo pongo más que nada para que vean que, no, supongamos que quiero guardar a Fiona, ¿qué hago ahora? Tenés que redimensionar el arreglo y después arreglarlo. Es una alternativa, pero ahí Guardarlo Francisco tira la arriba. cosa. Vamos al 0. Ah, claro, va recorriendo de 0. Este arreglo que yo tengo no es que tiene un orden. No es que, porque si no, imagínate que me caen justo cosas de muy abajo, sería medio raro que por una cuestión de justo cómo dieron los numeritos que me den más abajo que tenga que redimensionarse medio choto. Y no hay ninguna razón para nunca voy para arriba, por lo menos en esta definición nunca voy para arriba, siempre voy para abajo. Entonces para abajo es volver para arriba. O sea, en el sentido de pego toda la vuelta. Y acá yo puedo aplicar la misma lógica, porque si yo fuera para arriba y para abajo, sería un problema, porque imagínate que yo ahora la busco a Fiona, voy a la posición 9, ¿y para dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? Sería medio problemático. Te digo esto, suponete que Fiona me dio la posición 8 y en la posición 8 hay otra cosa. Y ¿qué voy? ¿Para arriba o voy para abajo? Entonces yo siempre voy para el mismo lado, ¿sí? Entonces lo único que voy a hacer es siempre ir para abajo, pero como no hay ninguna razón, no es que el índice tiene alguna relevancia con lo que fuera, ¿sí? Yo simplemente pego la vuelta, guardo arriba de todo, digo arriba de todo por poner arriba y abajo con algún criterio, pongo a Fiona arriba. Entonces yo después cuando la busque voy a la posición 9, como está ocupada, pego la vuelta y voy a la posición 0. Y funciona perfectamente. ¿Sí? Es la misma lógica. Entonces ahí preguntan, ¿y si se llena, cómo se llena? Esto, en realidad, fíjense que cuanto más lleno está, peor anda. Porque cuanto más lleno está, más chances hay de que hayan colisiones. Más allá de que, obviamente acá puse ejemplos adrede para que me den colisiones. Pero ya, incluso si empiezo a meter cosas, algo que lo fuerce, es muy probable que me terminen cayendo en los mismos lugares. Y lo peor no solamente es, ni siquiera el problema es que haya una colisión. El problema es cuánto tengo que iterar hasta encontrar un lugar vacío para guardar o que tengo que seguir buscando para buscar el elemento que estoy buscando. Entonces, la realidad es que si yo no redimensiono esta estructura cuando corresponda y no cuando está al 100%, esto se vuelve extremadamente lento. Entonces, esta es una estructura que tiene que usar espacio de más para funcionar tan rápido. Dentro de una semana vamos a charlar de una estructura de datos que usa, mentira, dentro de un poquito más, pasando el feriado de octubre, vamos a charlar de una estructura que también sirve para diccionarios, que tiene otras características, y entre esas características tiene que usa el espacio justo y necesario. Esta tiene que usar un poco de espacio de más para que justamente sea tan rápido. Irónicamente, depende de que estemos derrochando, entre comillas, espacio para que nos asegure los OD1s. Entonces, supongamos ahora que borro a Jorge, ¿sí? Que ahí lo estaba planteando Marcelo, ¿sí? Borro a Jorge. Chao, Jorge. Y yo ahora... Ay, me quedó mal. Bueno, perdón, me quedaron al revés por un momento que una vez que edité. No me acordaba que era esta de la diapositiva. Pensé que era la de la semana que viene. Bueno, ok, después la corrijo. Obviamente piensen, Fiona y Has están al revés, no importa. Si yo ahora busco a Lauti, ¿qué va a pasar? Va a ir a la posición 3 y no lo va a encontrar. Exactamente. Va a decir, Sí, acá no así está. claro, así no va a pensar que no está en el hash. O que Claro, no va a se decir que no está. Supongan que estoy simplemente diciendo si está o no está, si no hay ningún panic ni nada por el estilo, pero no, o sea, yo acá lo estoy buscando, no lo estoy guardando, lo estoy buscando. ¿Dónde está? Bueno, Lauti, pongamos. No, Jorge. ¿Sí? Buscamos a Lauti, Lauti está. ¿Sí? Busco a Lauti. ¿Sí? Y no lo encuentro. ¿Por qué? Porque acá no hay nada. Y dijimos que bajamos cuando hay algo. Porque si no podemos decir paro cuando hay un lugar vacío, o sea, si no puedo parar ahora, el problema es que tampoco podía parar en mis ejemplos anteriores. Y eso significa que no puedo parar nunca hasta pegar toda la vuelta y darme cuenta, che, al final Lauti no estaba. Y eso se volvió lineal, ¿sí? Entonces, ahí como dice Julián, necesitamos algo que nos diga, che, acá hubo algo borrado.
¿sí? Porque si el lugar está vacío o nuevito de fábrica, significa, bueno, Lauti no está. Ahora, si acá hubo algo y se borró, significa que cuando se guardó Lauti, bueno, pudo haber estado ese elemento y etcétera, ¿sí? Entonces necesitamos, sí o sí, no nos sirve si hay una clave o no hay una clave o un booleano que nos diga si está vacío o no. Lo que vamos a necesitar es un tercer estado. Entonces, lo que va a suceder es que cada celda, yo lo llamo celda, pero podría ser cualquier nombre, ¿no? Cada celda de esta tabla va a tener una clave, un valor y un estado. Y ese estado no va a ser un booleano. Tiene que ser sí o sí, pongámosle un enumerativo, o sea, una clave, un valor, y un estado que puede ser un vacío, ocupado o borrado. Y bueno, por favor, usen enumerativos, esas cosas lindas que están buenas, no pongan 0, 1 y 2 hardcodeo por ahí, no, nada, no anda lindo. ¿Sí? Entonces, nada, ponemos estado vacío, ocupado y borrado. ¿Sí? Entonces, obviamente cuando la tabla recién la creo, todo está vacío. A medida que voy ocupando cosas, pasan a estar ocupados. ¿Sí? O sea, usamos constantes tipo vacío. Yo te diría, trata de usar enumerativos. Los enumerativos son mucho más lindos, todo. O sea, porque además vos podés decir que el estado sea del tipo del enumerativo. Entonces es todo más lindo para todos. O sea, cuanto mejor se usan las herramientas esas, más claro es todo. Sí, Tomás. ¿Se me escucha? Sí, medio como el orto, pero sí. Es lo que hay. En el caso anterior, ¿podemos volver a la filmina anterior? Sí, dame un segundito que ahí está. Sí. O sea, nosotros borramos a Jorge y ahora este lugar estaba libre. Y nosotros habíamos puesto a Lautaro en otra posición porque había una colisión. Sí. Pero ahora que nosotros sabemos que la celda 3 nos dijo, che, acá hubo algo borrado, y entonces decimos, bueno, vamos a buscar a Lauti. No podemos mover a Lauti al lugar donde había una colisión y... Esto está diciendo cuando busco a Lauti. Claro, lo busco y digo, bueno, acá encontré a Lauti que está en la posición 4 y lo puse acá porque había una colisión. Lo mando al lugar 3. Podrías, pero en el lugar donde está Lauti no podés dejarlo vacío. Tenés que dejarlo también borrado, porque después llegas a buscar a ese y no lo vas a encontrar. Si acá dejaste vacío. Así que el problema es más o menos el mismo, no tiene mucha ganancia. Esa es la verdad. ¿Sí? Porque de todas formas el borrado va a estar en algún lado. Mover al Lauti no te salva porque acá vas a tener que dejar borrado porque si después vos venís a buscar a ese, vas a tener que saltear esta posición. ¿Sí? El borrado es básicamente acá no hay nada, pero seguí de largo cuando busques. O sea, nuestra condición de buscar es empezar en la función en la posición que nos diga la función de hashing e ir mientras el lugar no está ocupado por la clave que yo estoy buscando y el lugar no está vacío, ok, sigamos. ¿Sí? Porque si está borrado, es como, listo. O sea, si está ocupado, y no es por mi clave, sigo. Si está vacío, si no está vacío, también sigo. Porque puede estar borrado o lo que fuera. ¿Sí? Y en cualquier otro caso, paro y hago todo lo demás. Es importante considerar que si de repente llega a esta posición, tengo que pegar la vuelta. Hasta o encontrar la clave que estoy buscando, o sea, encontrar una celda que está ocupada por la clave que estoy buscando, o un vacío. Una celda que tenga estado vacío. Que no es esta, acá no se va a ver bien. Acá se va a ver bien. ¿Sí? Acá me quedó el borrado de Jorge. ¿Sí? Por eso es que queríamos. Si ahora busco Lauti, buenos resultados. Porque voy a venir acá a la posición 3, voy a decir borrado, ok, sigo buscando y lo encuentro acá. Lo mismo, si hiciéramos esa cosa de moverlo al Lauti de la posición 4 a la 3, buenísimo, esta posición me tendría que quedar borrada, o supónganse que acá en realidad borrarlo a Jorge lo borré al Lauti, lo que fuere, y busco a ese, voy a ir a esta posición, después a esta y después a esta, porque acá voy a tener un borrado, no un vacío, ¿sí? ¿Por qué podría recorrer hasta volver a la posición inicial en ese caso que mi hash tenga todo borrado en ese caso? Obviamente tenemos que entonces tal vez considerar los borrados como condición para redimensionar. Ahora después vemos cuándo y cómo redimensionamos. Primero vamos uno por uno, ¿sí? Sí. No, me equivoqué. No, estaba pensando en O que era claro, ya algo adentro. Esto va a recorrer hasta que se encuentre con un vacío o con un ocupado con la clave que estoy buscando. Y si tiene que pegar esta vuelta, la pega y sigue buscando hasta que, bueno, llegamos a la misma posición. Nunca debería pasar esto. La realidad es que nunca debería pasar esto. Nosotros tenemos que evitar tener que hacer esto. No deberían haber ni tantos borrados ni tantos ocupados con respecto al tamaño de la tabla.
O sea, deberían haber vacíos, deberían haber lugares desperdiciados, ¿sí? Perdón, una pregunta entonces. Entonces nuestros arreglos van a consistir en nuestra información y también ese dato de obtenido, borrado, vacío. O sea, claro, vamos a hacer un arreglo de arreglos, básicamente. No es un arreglo de arreglos, es un arreglo de una estructura, que yo lo llamo celda, pero pueden poner un nombre que les parezca apropiado. Celda que va a tener un estado, va a tener una clave y va a tener un dato. Entonces son structs, entonces, claro, cada posición es un struct. Ok. Después, ¿qué es lo que tengo adentro? O sea, a ver, obviamente, ¿qué hay en la clave si el lugar está vacío o borrado? Nunca lo voy a leer, lo mismo el dato. Solamente voy a leer claves y datos de celdas que estén ocupadas, nunca de celdas que estén ni borradas ni vacías. Porque lo que hay ahí es basura. Así que eso, nada, con tranquilidad. Entonces, una pregunta que es, bueno, che, si se nos llena mucho la tabla, se nos llena de borrados, todo ese tipo de cosas, bueno, obviamente vamos a tener que redimensionar y lo estoy pateando. Resolución de colisiones cuando el hash es abierto. Este es más fácil todavía, por lo menos de verlo. El problema es que, ojo, para este TDA van a tener que implementar un iterador, y el iterador del hash abierto es mucho más difícil que el del hash cerrado. La diferencia es que el hash cerrado es más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener listas por cada o sea, en cada lugar, acá tenemos listas directamente. O sea, tenemos un arreglo de listas. ¿Alguien está con el micrófono? Si me lo puede mutear o si quieren hacer una pregunta, háganla tranquilo. Pero, van a tener que ser interno y externo, así que... Pero bueno. ¿Más rápido de codear o rápido en uso? No, o sea, el hash cerrado es más rápido de uso. Esa es una realidad. Después, ¿cuál es más rápido de codear y cuál no? La verdad no estoy seguro. Tendremos que poner a 2 alumnos a poner a codearse hash abierto y hash cerrado. Yo en su momento hice el hash abierto y después me arrepentí. O sea, en realidad quería hacer los dos, pero después dije, no, ya fue. Chase andar uno, ya fue. Mi nivel de nerdismo llegó hasta acá. Entonces, después más adelante implementé hash cerrado, pero bueno, no por la cursada. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá tenemos todas listas que inicialmente están vacías, ¿sí? Entonces, venimos con, por ejemplo, Jorge y lo ponemos en la lista 3, ¿sí? Obviamente viene Jorge con su dato acá, o sea, acá vamos a tener guardados, no sé, un par clave valor, llámenlo como fuere, ¿sí? O sea, es una estructura auxiliar, la lista puede tener cualquier cosa, entre ese cualquier cosa le voy a guardar clave y valor, ¿sí? Entonces, acá guardo a Jorge, en esta posición guardo a Nacho, cuando venga Lauti lo voy a poner acá, ¿sí? Cuando lo ponga ese, bueno, si lo busco a Lauti, lo que voy a hacer es, esto para repetir exactamente lo mismo de antes, es voy a la posición 3, me quedo con esta lista, la itero, ¿sí? Por ejemplo, usando el iterador externo, y acá lo encontré, ¿sí? Es para este TDA que incluso inicialmente la lista, no le habíamos puesto el iterador de lista, el ver actual, porque no le encontré mucha razón inicialmente, en la primera vez cuando le estaba implementando. El problema fue acá, porque si yo quiero borrar, yo necesito, imagínense que yo hago siguiente. Oh, lo encontré al Auti, buenísimo, ahora lo quiero borrar. No, ya te pasaste. Y es como, bueno, ok. Me tengo que guardar cuántas veces hice siguiente para después crearme otro iterador para asegurarme de no pasarme y hacer el borrar, lo cual es una cagada, ¿no? Por eso está el ver actual. Entonces, bueno, como para que vean que se puede usar acá vamos a usar la lista del lado de Bárbara. O sea, acá somos usuarios del TDA lista. Bárbara, de la lista, mientras somos Alan del hash abierto en este caso, ¿sí? Porque es la implementación que estamos haciendo. Entonces, guardo a ese, guardo a Hash, guardo a Fiona. O sea, operativamente parece más sencillo. Obviamente, cuando yo estoy guardando, tengo que buscar si el elemento está, etcétera, ¿sí? Entonces, acá la resolución de colisiones es esta. No hay necesidad de un estado en este caso, porque no hay ninguna necesidad, ¿sí? Los borrados, si yo, por ejemplo, quiero borrar a Jorge, tuki. Ya está. O sea, lo borro con, por ejemplo, creo el iterador, me fijo, che, Jorge está acá, sí, listo. Iter.borrar, chao Jorge. Me quedo con su dato, se lo devuelvo a Bárbara, como fuere. De eso ya lo van a ir viendo exactamente qué es lo que tiene que hacer cada primitiva.
Entonces, acá los borrados no tienen ninguna particularidad, como es el caso del hash cerrado, ¿sí? ¿No se vuelve más lento este hash a la hora de buscar? Sí, por una cuestión de que, a ver, las listas estas obviamente las queremos mantener muy cortitas. Si la función de hashing es buena, todas las listas van a tener, supónganse que el tamaño de la tabla es m, en cada lista va a tener n dividido m elementos, ¿sí? Las listas deberían ser muy cortas. Cuando notemos que esa proporción no es corta, tenemos que redimensionar. Eso es algo que vemos en la diapo siguiente, ¿sí? Entonces, si las listas son muy cortitas, iterarlas es O de 1. Porque, qué sé yo, 2, 3 elementos van a tener, a una tendrá 4 tal vez. Sigue siendo O de 1, ¿sí? Ese es el chiste. El tema es que de todas formas es más lento que el otro, porque el otro estoy indexando sobre arreglos, y eso es algo que les comenté, que la memoria, especialmente hay ciertas cosas de la memoria que funcionan muy bien con arreglos. Y con estructuras enlazadas no son tan... O sea, obviamente estoy hablando muy bajo nivel, ¿eh? No estoy hablando de algo que no sea muy relevante en esta materia. Pero bueno, al moverme de puntero a puntero en cualquier otra parte en la posición de memoria, es un poco menos eficiente. Esa es la verdad. Sí, Santiago. No entiendo por qué este método, o sea, no entendí al final. ¿Este método es más lento en complejidad con respecto del hash cerrado o no? Todo eso con una buena función de hashing, con una buena política de redimensión que ahora vamos a ver, los dos son O de 1. Ahora yo estoy comparando O de 1s. ¿Quién es más O de 1 que el otro O de 1? O sea, claro. Estamos yendo ya a lo finísimo, que ya no tiene nada que ver con complejidad, porque complejidad ya se terminó ahí. Para complejidad, todo esto va a ser O de 1 mientras aseguremos que no hayan tantas colisiones, que justamente la forma de evitarlas es que la función de hashing sea buena y que justamente nos mantengamos que haya mucho espacio para que no haya problemas con esto. En el caso de hash cerrado necesitamos espacios vacíos de más. En el caso de del hash abierto necesitamos que las listas sean muy cortas para que claro. haya un problema. Claro. Si en este caso nuestra función de hashing fuera muy mala en el extremo, que devuelve siempre 0, lo único que vamos a tener es una lista, o sea, vamos a tener un arreglo con una sola lista muy larga, todas las otras listas con nada, y todo va a ser ODN de cajón, ¿sí? Porque siempre vamos a tener que buscar sobre una lista de n elementos, ¿sí? Está perfecto. ¿Sí? En general el hash abierto es un poco más fácil de entender porque no tiene los problemas con el borrado y es como más directo. Bien. Así que esto es esencialmente la idea del hash abierto. No tiene mucha más vuelta. De vuelta, el problema acá es un poquito más con el iterador del hash abierto y que, de vuelta, si estamos ajustando tuercas, el hash cerrado es un poco mejor. Y además tiene variantes. Eso, de vuelta, lo vamos a charlar más la clase que viene. Entonces, si se nos llena mucho la tabla, vamos a tener que definir cuándo significa que se nos llenó mucho la tabla y tenemos que redimensionar. ¿Y cómo vamos a redimensionar? Porque no es como la pila A y sí, hacemos doble tamaño y listo, ya está. No. ¿Sí? Si se nos llena, o sea, necesitamos definir, bueno, primero, ¿cuándo? Vamos a definir lo que se llama factor de carga. Factor de carga es básicamente, bueno, ¿cuánto de la proporción de la tabla está lleno? Que es literalmente, agarro y calculo n, siendo la cantidad de elementos que hay en la tabla, dividido m, siendo m la capacidad de la tabla. En mis dos ejemplos, m vale 10. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O sea que el factor de carga me daría del 50%, o sea, 0,5. ¿Sí? En el caso del hash cerrado, por lo que comentaron antes, pero se me puede llenar de borrados, es probable que sea muy conveniente también tener en cuenta los borrados, porque me están ocupando el lugar que uso en la búsqueda. O sea, los borrados me afectan en la búsqueda. Si tengo toda la tabla llena de borrados, sería un problema. ¿Sí? Entonces, en general, en el hash cerrado, conviene tener en cuenta la cantidad de borrados que hayan bien. O sea, es un número que voy a tener que ir manteniendo. O sea, no es obligatorio, no es algo que les vamos a exigir. Obviamente va a andar más rápido, va a ser mejor si mantienen los borrados. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuándo? ¿Sí? Bueno, una buena métrica, citation needed, pero no, había un estudio hecho que justamente daba que para un hash cerrado conviene redimensionar, o sea, conviene no dejar que el factor de carga supere el 70%. ¿Sí? Básicamente lo que dice es, vos tenés una buena función de hashing y un hash cerrado al que no le dejas tener más de un 70% de carga y te aseguramos que esto es O de 1. ¿Sí? O sea, ¿los cerrados tienden a ocupar más en memoria? No. No. Incluso en realidad tienden a ocupar menos en memoria. Ahora vamos a ver por qué. ¿O más o menos? No sé, habría que ver. Depende.
O sea, no te sabría decir. Porque los otros ocupan ese espacio, pero están en las listas. ¿Sí? De vuelta, conviene tener los campos borrados. De vuelta, este es el 70% más o menos. Hay un consenso. Con el hash abierto no hay tanto consenso. Pero bueno, en el hash abierto podemos tener un factor de carga más 1, porque lo que tenemos son listas de promedio, el factor de carga, si la función de hashing es buena. Y tener en promedio todas listas de un elemento no es un problema. Entonces, en general, una buena... Porque, a ver, uno puede decir, bueno, Martín, pero la redimensiona igual. Bueno, punto número 1, redimensionar implica usar más espacio. Tampoco estamos, viste, no está bueno que en mi hash me termine gastando 10 GB de memoria, ¿no? Punto número 2, redimensionar cuesta caro. ¿Sí? O sea, es una operación que va a costar. Ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer. Va a costar incluso operativamente. No es que va a ser ODN, pero operativamente no es una operación sencilla. Entonces no conviene redimensionar porque pintó. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en general, ustedes pueden probar, o sea, con el hash cerrado hay más o menos un consenso, pero con el hash abierto pueden probar factor de carga 2, 2,5, 3, pueden probar más grande, a ver qué onda, a ver si les anda más rápido. ¿Sí? Eso, todo bien. Y esto es muy importante, no se puede reutilizar la tabla de ninguna forma. O sea, la tabla cuando redimensionan no pueden agarrar y decir, listo, la redimensión, no sé, simplemente lo que hago es hacerla más grande, copio todos los elementos la primera mitad y a la mierda. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Voy a volver un montón para atrás. La función de hashing, o ya sea la función de hashing en sí o después de haberla aplicado, yo apliqué la operación módulo, que depende, o sea, sobre el largo, ¿sí? Y si dependen del largo, si yo cambio el largo, me van a dar otra cosa, ¿sí? Y además, si digo, bueno, pero mantengo el mismo largo de antes para que me dé todo lo mismo, bueno, ahí entonces duplicaste al pedo la memoria, porque vas a seguir guardando en la primera mitad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, no conviene. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que entonces las posiciones anteriores me quedan invalidadas, porque si yo dejo los elementos en las mismas posiciones, si yo ahora busco a Jorge, que antes estaba en la posición 3, ahora me puede estar en la posición, no sé, pongámosle, ahora lo agrandé a 20 posiciones, tal vez ahora le toca la posición 15, ¿sí? Con el nuevo largo. Entonces voy a tener que rehashear. O sea, básicamente voy a tener que ir lugar por lugar, fijándome por cada elemento que haya, o sea, por cada clave, a qué lugar le corresponde en la nueva tablita. Y por eso no puedo tampoco usar la misma tabla, porque no puedo hacerlo sobre la misma tabla. No conviene. Conviene que me creo otra nueva tablita, y cuando digo nueva tablita es nueva tabla, no nuevo hash. Es la tabla interna. Igual que en la pila. ¿Sí? Me creo una nueva tabla con el doble de capacidad, y lo que hago es ver en qué posición le corresponde ahora con el doble de capacidad. ¿Sí? Si antes era 10, el módulo de acá va a ser contra 20. ¿Sí? Y después a partir de ahí uso siempre como largo 20. ¿Sí? Digo largo, pueden ser cualquier otra cosa. O sea, capacidad, como quieran llamar a este campo. Sí. Pero yo me perdí un poco. Entonces, ¿se puede o no usar, por ejemplo, la función copy como en Go? No se puede usar. No, a ver, podés usar la función copy en Go. Lo que estoy diciendo es no la puedes usar para esto. O sea, claro, para esto me refiero. No la puedes usar porque si la copias te va a llevar a los elementos a las mismas posiciones. Y no te sirve, porque Jorge ahora tal vez le toca la posición 15 con este nuevo largo. Claro. O sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, toda la parte de la suma, el resultado por supuesto va a dar el mismo, porque eso no va a cambiar. O sea, la parte que corresponde propiamente dicho a la función de hashing, eso siempre vale lo mismo. El problema es la parte en la cual hago módulo largo, eso me va a dar otra cosa. O tal vez me da lo mismo, pero eso es casualidad, ¿sí? Entonces, como necesitamos poder volver a encontrar las claves que yo ya tenía, necesariamente voy a tener que, cuando redimensiono, creo la nueva tabla, voy elemento a elemento fijándome en qué nueva posición le corresponde y lo guardo. Si después quieren reutilizar, el hash guardar, qué sé yo, eso se lo ven, pero eso yo hablo de la operación más allá de la implementación, ¿sí? O sea que la función de hash no cambia, el tamaño de la tabla influye en las colisiones, sí, efectivamente. Y si yo no cambio el largo, no estoy cambiando efectivamente lo que termina sucediendo, ¿sí? Perdón, entonces básicamente estamos creando una tabla nueva, sí, del doble o dependiendo del alfa de nuestro resultado. Sí, dependiendo si es abierto o cerrado, sí.
Y entre llaves o entre conejitos, así diciendo, copiando los datos de la tabla anterior a una nueva. A la nueva, pasando por averiguar en qué índice le corresponde en la nueva. Sí. Sí, eso hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una lista que tenga, no sé, vacíos en 0 y 3, pero datos en 4 y 5 por ahí, cuando la paso al nuevo, me aseguro que no haya casi ninguno vacío hasta el último. Es que básicamente lo que vas a hacer es fijarte, o sea, todos los elementos que hayan, efectivamente, Claro. sea cerrada o abierta. Tenés que fijarte. Si es abierto, vas a tener que iterar por listas. Si es cerrado, vas a tener que ir celda por celda y punto. Es así. Claro. Lo que sucede al hacer esto es que, como obviamente no te llevas los borrados, limpias a la tabla de borrados en el caso del hash cerrado. En el hash abierto no hay. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos. Lo otro es simplemente si queda tiempo. ¿Sí? ¿Qué sería un tamaño inicial decente? No sé, 100. Yo recuerdo haber puesto 127 porque era un número primo, pero no tiene ninguna ganancia hacer eso. Puse 127 porque se sabe que 2 a la n menos 1, la probabilidad de que sea un número primo es altísima o algo así. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta con esto? Obviamente vamos a seguir con esto un par de clases más. Van a tener práctica donde van a ver bien cómo implementar esto justamente. No hoy, pero... ¿Estamos? Pongo detener.